¿Cuál es uno de los principios detrás de la energía eléctrica? Veamos. Antes que nada, a partir de ahora no se dirá más la palabra voltaje. Si acaso se dirá tensión, pero lo correcto es decir diferencia de potencial o potencial. Empecemos con algo importante. El potencial creado por una carga puntual. Sirve que así les enseño a usar las definiciones. El campo eléctrico lo conocemos. Vamos a parametrizar la trayectoria de la carga de prueba que acercaremos desde el infinito. Como no importa la trayectoria, me iré por lo fácil y usaré una radial. Los ángulos son constantes. Para no repetir variables, como les encanta a muchos profesores y libros, usaré R' como parámetro. Ahora, si quizás les confundía ver que el potencial es un escalar, pero los límites de integración lucen como vectores, aquí sabrán cómo funciona. O es la referencia. R es el punto donde queremos dejar la carga puntual. Iniciando la trayectoria en R y acabando en O, vemos que el parámetro debe estar entre R e infinito. Estos serán mis límites de integración, pero ya como escalares. Derivo y este será mi diferencial de línea. Hago producto punto. Integro y obtengo el potencial. Aquí se nota por qué me conviene poner la referencia en el infinito la mayoría de las veces. Así logro que la integral se vaya a cero al evaluarla en la referencia. En los videos anteriores lo mostré pero usando R mayúscula. A partir de este video decidí estandarizar mis variables y R mayúscula solo servirá para radios fijos. Como variable de posición utilizaré R minúscula. Importante, a pesar de que el potencial es un trabajo por unidad de carga, esa carga no es la que genera el potencial, sino la carga de prueba a la que hay que aplicarle trabajo para moverla cerca de la generadora. El potencial no adquiere su significado hasta que no colocamos cargas de prueba, y en este cálculo no se hizo. Solo está la carga generadora. Esta expresión así sola nos da una idea de cómo se comportará el trabajo, su estructura matemática y su distribución. Si quieren obtener un trabajo, hay que multiplicar, ahora sí, por la carga de prueba. Al lugar geométrico donde el valor del potencial eléctrico es constante, se le llama superficie equipotencial. Para una carga puntual, las equipotenciales son esferas concéntricas. Si al hacer este arreglo movemos las cargas sobre la misma esfera, no estaremos haciendo nada de trabajo, porque el potencial no cambia. Solo existiendo una diferencia de potencial puede existir trabajo. En el video anterior creamos este arreglo de cargas. Hagámoslo con más detalle. La primera carga no necesita trabajo para ponerla aquí, porque no hay nada más que presente oposición. Para poner la segunda aquí necesito cierto trabajo. Calculémoslo. Necesitamos la carga que se va a mover y el potencial que ya ha creado la primera carga. Ahora sí, el trabajo está calculado por completo. Como ninguna carga está necesariamente centrada en el origen, no usaré la letra R otra vez, pues ya la reservé como una posición respecto al origen. Esta distancia es entre cargas, así que para indicar una distancia entre puntos fijos que no están necesariamente centrados en el origen, usaré esta R extraña. Los subíndices indican entre qué cargas estoy midiendo esa distancia. Esta expresión nos ayudará a entender algo muy importante. Recordemos que al comprimir un resorte aplicamos trabajo, el cual se almacena, por así decirlo, en el resorte como energía potencial al obligarlo a mantener una configuración que no es natural. Cuando liberamos la restricción, el resorte regresa a su posición natural, convirtiendo esta energía potencial en cinética. Si colocamos un émbolo en un extremo del resorte, al liberarlo, esa energía cinética será capaz de entregar trabajo, el mismo que se invirtió en comprimir.
Al crear un arreglo de dos cargas iguales, el cálculo nos arroja un trabajo positivo. Esto significa que es necesario invertir trabajo en crear el arreglo, pues es una configuración forzada, ya que cargas iguales se repelen. Se almacena energía potencial positiva. Por lo que, al liberar restricciones, las cargas saldrán despedidas en forma de descarga eléctrica, entregando energía, lo que llamamos energía eléctrica. Aquí necesito yo dar energía para restituir el arreglo. En cambio, en un arreglo de dos cargas opuestas, el cálculo da un trabajo negativo. Es decir, para acercar estas cargas no necesito poner yo nada. Esta configuración es natural. También se almacena energía potencial, pero negativa, una energía de enlace. ¿Se acuerdan de los niveles de energía del átomo de hidrógeno y que todos eran negativos? ¿Nunca se preguntaron qué significaba? Nada de karma o malas vibras. En el contexto de campos conservativos, las energías negativas son energías de enlace. Aquí necesito yo dar energía, pero para romper el arreglo. Las energías del átomo de hidrógeno son negativas, pues representan el enlace entre el protón y su electrón. Necesitamos darle energía al electrón para arrancarlo de sus órbitas, para romper el arreglo. Y si se preguntan por qué, si las cargas opuestas se atraen, hacen un enlace en vez de colisionar, pues eso requiere otros temas. Este es el principio base de las baterías, pilas y capacitores. Aplicamos trabajo, forzando a cargas opuestas a permanecer separadas. Por ende, aparece una diferencia de potencial y se crea una configuración antinatural que almacena energía potencial. Cuando se le permite a las cargas volver a juntarse, se libera una descarga eléctrica que puede ser aprovechada como trabajo. Aunque para explicar completamente el funcionamiento de estos dispositivos necesitamos unos cuantos conceptos más. Pero la idea principal es esa. Volvamos al arreglo de dos cargas. ¿Cuál será el trabajo si agrego una tercera carga? Como los campos eléctricos se suman y las integrales son lineales, los potenciales también se suman. Simplemente calculamos el potencial creado por las primeras dos cargas y multiplicamos por la tercera. ¿Y el trabajo para poner la cuarta carga? Mismo procedimiento. Calculamos el trabajo final usado para crear todo el arreglo de 4 cargas. Podemos hallar un patrón. Por la simetría de las distancias vamos a duplicar los términos. Tenemos todas las combinaciones de índices excepto donde se repiten, así que podemos comprimir todo de este modo y generalizar el resultado. Para un arreglo de n cargas, el trabajo invertido en crearlo es este, y esta parte es el potencial total involucrado. Si ahora queremos crear una distribución de carga, ¿cuánto trabajo hay que utilizar? Promovemos las cargas puntuales a distribuciones. De esta forma, tanto las diferencias de potencial como el trabajo se generalizan. En cuanto al trabajo, aprovecharemos la ley de Gauss, la regla del producto, el teorema de Gauss y el gradiente del potencial para reescribirlo. Queda una contribución del volumen de integración donde la carga está localizada y una contribución del área. Sin embargo, mientras el volumen rodee a toda la distribución, no importa qué tamaño tenga, el trabajo no cambiará. Entonces, el volumen puede ser cada vez mayor, pero para que el trabajo se mantenga invariante, si la contribución del volumen crece, la del área debe disminuir. Y si no importa qué tan grande sea la del volumen, podemos hacer que abarque todo el espacio y la del área se vaya a cero. Así, el trabajo y por ende la energía potencial almacenada será esta.
Usemos esto para analizar una esfera conductora uniformemente cargada superficialmente. Hallaremos el campo. Hay dos entornos, el interior y el exterior de la esfera. Usaré dos superficies gaussianas, una que cubra lo hueco y otra que cubra la esfera. Los cálculos serán como los hechos en el video 5 de la serie. En la primera, como toda la carga está en la superficie, no hay carga encerrada, así que el campo es cero. En la segunda tengo toda la carga encerrada, así que este será su campo. Para calcular la energía, simplemente elevo la magnitud del campo al cuadrado, integro en todo el espacio, cuidando de romper la integral en una para la zona exterior y en otra para el interior. Y listo. Requiero este trabajo y por ende almaceno esta energía potencial para cargar la esfera. Es positiva pues las cargas son todas del mismo signo, arrejuntadas en la superficie, algo que no es natural. Apenas se les dé oportunidad de juntarse con cargas negativas, ocurrirá una descarga. Pero aquí ocurre un problema. Esta fórmula puede dar valores negativos y esta solo valores positivos. ¿Cuál es la correcta? Ambas. La diferencia es que esta fórmula indica la energía solo para crear el arreglo, solo mover y juntar las cargas. En cambio, esta entrega la energía total en el arreglo, incluyendo la necesaria para crear a las mismísimas cargas, no solo moverlas, crearlas. De hecho, esta fórmula es fatal si la queremos usar con cargas puntuales. Miren, sale energía infinita. La discrepancia está en el cambio de discreto a continuo, porque en la fórmula discreta usamos el potencial de las cargas generadoras, pero no el de las cargas móviles. En la continua usamos el potencial de todo, y encima integramos sobre todo el espacio. No hay problemas en la distribución continua, porque aquí da igual si no incluyes una carga. Son tan infinitamente pequeñas que no afectarán al potencial si una no está. Este problema de la energía infinita de una carga puntual se une a otros problemas del electromagnetismo clásico. La fuerza de Coulomb, el campo y el potencial tienden a infinito cerca de cargas puntuales, y se requieren otros temas para lidiar con esto. Otra cosa, la suma de campos y de potenciales funciona de forma fácil, pero la de energías no. La culpa es de ese cuadrado en la fórmula, así que aquí aparecen términos cruzados. Y por cierto, sé que en algún momento vieron esta fórmula en física básica,
pero hasta ahora he estado manejando esto. Cuidado, aquí no hay ninguna contradicción. Una cosa es el cambio de energía potencial cuando se crea un arreglo electrostático y otra es el cambio de energía potencial por movimiento. No es lo mismo. Este ejemplo lo aclarará. Tenemos dos placas paralelas, una con carga positiva y otra con carga negativa. Esta situación forzada provoca una diferencia de potencial de 22.5 volts. Soltemos un protón. Su tendencia natural será ir a la placa negativa. Ahora lo obligaremos a colocarse en la placa positiva. Como esto es un proceso antinatural, yo debo aportar trabajo para realizarlo. Por la convención de signos establecida, hablamos de un trabajo positivo. Con los datos actuales, puedo calcular ese trabajo. Entonces, para crear este arreglo, tenemos esta energía potencial positiva, el escenario de esta fórmula. ¿Y cuándo aparece la otra fórmula? Cuando hay movimiento, cuando permitimos la descarga. Al soltar el protón, regresará a la placa negativa, convirtiendo la energía potencial en cinética. Según la conservación de la energía, la suma del cambio de energía cinética y del cambio de energía potencial es cero. El cambio de energía cinética tiene esta forma. El protón parte del reposo, así que solo queda esto. Pero el cambio de energía potencial no son los más 3.6 por 10 a la menos 18 joules que calculamos previamente, sino menos 3.6 por 10 a la menos 18 joules. ¿Por qué? Recuerden la convención de signos. El valor positivo salió de una situación antinatural, colocar un protón con otras cargas positivas. Soltar el protón, hablar de energía cinética, es un proceso natural, porque el protón se moverá directo a la placa negativa. Entonces, el trabajo de esta situación particular, y por ende, el cambio de energía potencial, ahora es negativo, porque al ser este proceso natural, yo no debo poner ningún trabajo, el campo eléctrico lo hará por mí. La discrepancia es porque no estamos hablando del mismo trabajo, ya que no es la misma situación. Y confirmamos que la energía potencial es negativa, porque al despejar la velocidad final de esta expresión nos encontramos una raíz negativa, que no funcionará a menos que la energía potencial también sea negativa. Así, el protón impacta con la placa negativa a 65.654 metros por segundo. Ahora que conocemos qué tienen que ver la diferencia de potencial y la energía eléctrica, es momento de hablar de un tipo de material que se porta muy bien con las cargas eléctricas.